Iniciamos el informativo diciendo que hubo una caída de 2,8% en el primer trimestre del año, si uno hace una comparación interanual. Para profundizar este tema y cuál es el impacto, estamos recibiendo con mucho gusto a nuestro compañero economista, Germán de Agosto. ¿Cómo andás? Todo bien por acá, ¿vos, Pilar? Muy bien. Impactada con estos números y sobre todo cuál va a ser el impacto. ¿De qué estamos hablando cuando decimos de este desempeño global del primer trimestre del 2021? Bueno, vos una de las dimensiones la acabas de mencionar que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la comparación interanual. Y eso lo que hacemos es comparar el último trimestre que estamos observando, que en este caso los datos refieren a lo que pasó entre enero y marzo, o sea, refieren al primer trimestre, y lo comparamos contra el primer trimestre del año anterior. Hay que tener presente como base que el año anterior, en este periodo, enero-marzo, o sea, estuvo afectado por la pandemia, pero parcialmente. ¿Sí? El primer caso apareció a mediados de marzo, las restricciones sobre el final, y cuando vos lo mirás a nivel global, ya los efectos de la pandemia ya estaban en el primer trimestre, pero de forma indirecta, ¿sí? Porque empezó en China, que es nuestro principal socio comercial, o sea que lo que estamos comparando es con un trimestre con el que estuvo parcialmente afectado. Entonces, cuando lo comparamos de esa perspectiva y miramos en términos agregados, y eso de mirar en términos agregados es importante porque lo que vamos a ver ahora después es que hay muchas asimetrías sectoriales. Entonces, ahora, para hablar de lo más general a lo más específico, tenemos esa foto que muestra una caída de 2,8%, que es lo que vemos ahora si, por ejemplo, miramos la primera placa. Ujú. Cuando vos lo comparás con otro punto de referencia que solemos utilizar, que es contra el trimestre anterior, o sea, contra el último trimestre del año pasado, lo que tenemos es una caída, pero mucho más chiquita, es una caída de 0,5%. ¿Sí? Entonces, con eso, cuando lo tomás en su conjunto, lo que podemos decir es que el nivel de actividad hoy, con los datos que conocemos hasta marzo, está más o menos un 4 o un 3,6% por debajo del nivel que teníamos previo a la pandemia. Entonces, esa sería como la foto general. Bien, ¿Sí? En el gráfico se ve bien, viste que se ve bien la caída, ¿no? sí. Esa B corta que no termina de ser una B corta de alguna manera. Bueno, depende de quién esté en el punto de abajo de la B, ¿no? Pero, Tal y, cual. y si hablamos de sectores, ¿cómo ha sido el desempeño discriminado por rubro, digamos, ¿no? O por sectores. Y bueno, ahí podemos exactamente, cuando yo te comentaba recién la importancia de que cuando hablamos de esas caídas estamos hablando en términos generales, es porque cuando vos te metés en los sectores, que es lo que nos muestra la segunda placa, lo que encontrás son realidades muy heterogéneas porque, como hemos mencionado varias veces, el impacto de la pandemia es muy asimétrico entre sectores. Entonces, ese crecimiento, esa caída agregada y esa recuperación posterior que vamos a ver sobre la segunda mitad del año, en realidad, en el fondo encierra realidades que son muy distintas. Por ejemplo, vos tenés un contraste muy grande entre lo que fue el desempeño del sector agropecuario, que cuando vos lo mirás en comparación interanual tenés un crecimiento de 10%. ¿Sí? Ese sería como uno de los sectores que destacan por su crecimiento, el sector agropecuario, ¿sí? Principalmente por el lado de la ganadería y de la silvicultura. La construcción, que tuvo muy buen desempeño también, con un crecimiento un poco menor, un crecimiento de 3%, pero un crecimiento al fin. Y ahí lo que estás viendo son las obras vinculadas al ferrocarril central y vinculadas a todo lo que tiene que ver con UPM. ¿Sí? Ujú. Entonces, desde el punto de vista de los sectores, destacan esos por su incidencia positiva. Pero en la vereda de enfrente, y ahí nos vamos moviendo hacia abajo en el esquema, y ya entramos en los números rojos, vos tenés un montón de sectores que tienen la particularidad, además, que son los sectores que son más intensivos en mano de obra, son los sectores que están orientados al mercado doméstico y además son los sectores, muchos de los cuales todavía siguen siendo afectados por medidas de restricción a la movilidad. Entonces, en un extremo, por ejemplo, tenés las actividades profesionales y de arrendamiento, que tuvieron una caída del 7% en términos interanuales. Después tenés el sector de la salud, educación y esparcimiento, Ujú. donde ahí nucleás varios de los sectores más afectados, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con actividades de esparcimiento, de entretenimiento, con actividades artísticas, todos los sectores que todavía siguen afectados por las medidas de restricción a la movilidad. Y después tenés el sector comercio, alojamiento y suministro de bebida y comida, que básicamente restaurantes, que es otro sector que se vio muy afectado, especialmente por un fenómeno que tiene mucho impacto en estos datos, que tiene que ver con el cierre de las fronteras y el impacto de la temporada turística que casi no hubo. ¿Sí? Como estamos comparando con un año atrás, en realidad estamos comparando con una temporada que fue relativamente normal. ¿Sí? Ujú. Contra una temporada actual que efectivamente no fue excepcional por las restricciones de frontera.
Entonces, Claro. vos lo que tenés cuando te aproximás al dato es que en términos agregados la caída estuvo en línea con lo esperado, fue una caída del orden de 3% interanual, pero cuando vas al detalle lo que encontrás es estas realidades dispares entre los sectores y eso obviamente, como lo hemos discutido, tiene muchas implicancias a la hora de pensar, por ejemplo, en los desafíos que tiene por delante el mercado laboral. Porque cuando el PIB recupere lo perdido en la pandemia, que no va a ser seguramente este año, ¿sí? Cuando el PIB en términos agregados termine de cerrar como esa B corta de alguna forma, en realidad eso va a estar dándote la pauta de realidades que son muy distintas. Eso va a estar impulsado por el sector agropecuario y por la construcción vinculada a las obras de UPM. Pero todos los demás sectores, por más que el PIB recupere los niveles que tenía ante la crisis, van a seguir en una situación complicada por un periodo de tiempo un poco más importante. Eso Entonces, es lo que si podemos vos estás... esperar, no una reactivación rápida. Te pregunto esto porque de la mano que el gobierno, en principio, podría pensar en acuerdos cortos a nivel de los consejos de salarios. Tal cual, vos podrías verlo, y por eso hice énfasis en lo de agregado, vos podrías ver una reactivación agregada seguramente sobre la segunda mitad del año, en particular a raíz del ritmo de vacunación, pero cuando vos empezás a hilar un poco más fino, lo que vas a encontrar es que hay muchos sectores que están muy rezagados. Entonces, el nivel de recuperación o de reactivación está jalonado por muy pocos sectores, que en general no son los que tienen mayor impacto desde el punto de vista de la demanda de empleo. ¿Sí? Entonces, vos, según las expectativas relevadas por el Banco Central, que básicamente le pregunta a distintos agentes cuánto piensa que va a caer la economía o que va a crecer la economía en el 2021, lo que están dando es lo que veíamos en la placa. Están dando un crecimiento de 2,6% para este año. El gobierno, por ejemplo, en el presupuesto, que lo va a revisar en la rendición de cuentas, tenía 3,5%. Pero sea 3,5% o sea 2,6%, en definitiva ese 2,6% te está dando una pauta general donde se pierden todas estas realidades heterogéneas. ¿Es eso de que los petizos se ahogan en el promedio? Bueno, exactamente acá, y los petizos son justamente los que son más relevantes desde el punto de vista de la reactivación del empleo para asociarlo a lo que vos decías de qué perspectivas podemos esperar o cuál es el contexto macro con el que nos va a encontrar esta ronda de negociación que se abre el próximo mes.